Muy bien, vamos a empezar entonces con la parte de fisiología renal. Con el doctor Velázquez van a ver el tema propiamente de filtración glomerular, que es una de las funciones más relevantes que tiene el riñón y permite identificar cuándo un paciente sufre de insuficiencia renal o no. Y verán con él también lo concerniente a equilibrio ácido-base. Conmigo van a ver el resto de fisiología renal. Primero, desde el punto de vista conceptual panorámico, hay que tener en cuenta en concreto, en forma general, las funciones del riñón, ¿no? Ustedes recuerdan por histología que el parénquima renal tiene una parte que es corteza y otra parte que es médula, ¿cierto? Y todos recuerdan la identificación de las pirámides de Merpilli, que propiamente corresponde al segmento medular. Y que al mismo tiempo no es otra cosa que el conglomerado de túbulos, que propiamente se ve a nivel de estas pirámides. Muy bien, entonces desde el punto de vista general, primero lo que hay que recordar, que en la corteza, ustedes recuerdan la nefrona que vieron en histología, lo que va a predominar justamente es el número de glomérulos. Y por lo tanto, cada vez que hablemos de la función cortical, estamos también a su vez refiriéndonos a la función glomerular. Y por lo tanto, el filtrado glomerular es esa función que ustedes deberán de ver cuando vean la función glomerular o cortical. Y en cambio, cuando hablamos de la función medular, histológicamente ahí lo que predomina ya no será el glomérulo, sino el túbulo. Si bien hay unos glomérulos, lo que predomina serán los túbulos. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, a nivel de la función medular, lo que tenemos que hacer hincapié es en la función tubular. Si ustedes se les pregunta, mencionen algún ejemplo de la función tubular, ustedes lo que tendrán que decir que es, por ejemplo, lo primero es la capacidad de concentrar y diluir la orina, ¿ya? Entonces, la capacidad de concentración y dilución urinaria es una función tubular, ¿cierto? E incluso tienen una práctica sobre eso las personas que, algunos de ustedes que se someten a estados hidropénicos, de restricción hídrica, y otros al mismo tiempo que se los sobrehidratan. Muy bien. Y la otra función será propiamente a nivel tubular la capacidad de secreción tubular, ¿ya? Pero fijen el concepto de concentración y dilución urinaria porque es de los más importantes. Incluso cuando un paciente ya tiene insuficiencia renal, la primera función que se altera justamente es su capacidad de concentrar o diluir la orina. O sea, primero se afecta su función tubular, ¿ya? Muy bien. Y la función glomerular, evidentemente, para tener una función glomerular, el riñón tiene que tener un tamaño anatómicamente normal, ¿no? Si el riñón es más pequeño, es porque ya la corteza también se ha reducido, o sea, es más chiquito, y eso también indica que ya tiene problemas renales. Y al mismo tiempo que su función glomerular se ha reducido, ¿ya? Entonces todo tiene que ir a la par. Muy bien, entonces después de haber dicho eso, vamos viendo ya las funciones en general de todo el riñón. ¿Y qué es lo que podemos decir? Primero, la regulación del medio interno, ¿cierto? Esto ya había sido establecido por el padre de la fisiología moderna, Claudio Bernard, que justamente había ya referido la relación que tiene la célula con su entorno, ¿cierto? O sea, en este caso, la relación entre el intra y el extracelular. Y en el extracelular, ¿qué es lo que se tiene que mantener en una homeostasis adecuada? La osmolaridad, y esto a su vez depende del número de solutos, el número de electrolitos, y un adecuado volumen de agua. De tal forma que, ¿quién regula justamente el volumen de agua y la concentración isoiónica, o sea, de electrolitos? Justamente lo hace el riñón, ¿ok? Entonces, por eso es que interviene en la regulación del medio interno. Muy bien. Segundo, la regulación de la presión arterial. Tanto así que cuando se ve a un paciente hipertenso, normalmente se puede asociar a defectos en su capacidad de eliminar, por ejemplo, la carga de sal. Entonces, sí, el riñón tiene una función elocuente importante en la regulación de la presión arterial. ¿Cómo lo hace? A través de varios mecanismos. Uno de ellos es el que estamos diciendo, regulando el agua y el sodio. El sodio, porque justamente el riñón tiene la capacidad natriurética. Si ustedes van al cine y quieren una carga de sal, ¿cierto? Se compra su canchita, entonces ¿qué es lo que va a pasar? Hay un balance positivo de sal, sodio, y ese sodio se tiene que eliminar en la orina en forma directamente proporcional, ¿ya?
Entonces, la capacidad natriurética justamente evita la sobrecarga salina. Muy bien, y la regulación del agua también es una función que interviene, ya lo veremos poco a poco, en cuanto al filtrado glomerular, etc. La misma capacidad tubular que hemos dicho, regula también el volumen de agua. Si una persona estuviera, por ejemplo, en anuria y no miccionara, como se ve en las personas que ya tienen problemas renales avanzados, el exceso de agua en su cuerpo también podría inducir hipertensión arterial dependiente del volumen. Entonces, por eso es que es importante la regulación del agua y más aún en condiciones normales la del sueño. Luego, a través de sustancias vasoactivas, esto se refiere propiamente a la síntesis de prostaglandinas como la E2, que es una prostaglandina que interviene en la función o en la hemodinamia del glomérulo en cuanto a su capacidad de perfusión, de vasodilatación, y esto también va a intervenir en la capacidad renal para regulación de la presión arterial. Tercero, esto ya lo conoce muy bien, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿cierto? Que justamente es un sistema diseñado para retener agua y sodio, ¿cierto? Entonces se requiere justamente es importante tener una adecuada concentración de sodio en el extracelular, justamente porque el principal soluto del extracelular, ¿cuál es? El sodio, y al mismo tiempo es el principal determinante de la osmolaridad. Entonces este sistema está diseñado justamente para que cuando existan condiciones de restricción de volumen o hídricas o salinas, justamente se activa para favorecer la retención de agua y sodio y mantener la presión arterial. Muy bien, otra función del riñón será la regulación del pH. Ustedes ya vieron algo en respiratorio, ¿cierto? Cuando hicieron su seminario de alcalosis respiratoria, ¿recuerdan? Y en la clase también han visto un poquito de la regulación del pH. ¿Quiénes son los primeros órganos involucrados en la regulación del pH? Como órganos, dos, ¿cierto? El riñón y el pulmón. ¿Cuál es la diferencia más importante entre uno y otro? En que el riñón tiene una capacidad de regulación de la carga ácida que normalmente tiene el cuerpo, que es mucho más elaborada, más perfecta, tiene una capacidad mucho mayor de regular la acidificación a nivel en sangre, pero que se toma horas, días, ¿ok? En cambio, el pulmón, su regulación es en segundos y minutos, ¿ya? Entonces, esa es su principal diferencia, que justamente el pulmón, para regular el pH, ¿qué es lo que tiene que hacer? Solamente hay dos formas, ¿cierto? Que tiene el pulmón. O hiperventila o hipoventila. No hay más posibilidades. Si hiperventila, lo que está haciendo es eliminar la carga ácida volátil, o sea, el CO2. Y si hipoventila, más bien lo que está haciendo es retenerla, ¿cierto? Muy bien. En cambio el riñón no, el riñón justamente se toma un poco más de tiempo, se toma días, etc. Porque justamente, fíjense, tiene diversas formas de lograr la regulación del equilibrio ácido-base. Por ejemplo, ¿qué hace? Secreción de hidrogeniones. Eso es importante porque recuerden que la orina, como lo verán en su examen completo de orina, siempre será ácida. Secreta hidrogeniones. Claro que los hidrogeniones, por si acaso, no es que los secreta libres, no está como hidrogenión libre normalmente en la orina, sino ese hidrogenión normalmente sale de la mano con otro soluto. Por ejemplo, ¿con quién? Fíjense, se sintetiza el amoníaco y se elimina como amonio. ¿Ok? Entonces el amoníaco acá actúa como un buffer, por algo SNH3 se une a una molécula de hidrógeno y en la orina aparece como amonio. Muy bien, incluso es la principal forma de regulación del equilibrio ácido-base a nivel renal, eso lo van a ver con el doctor Velázquez. Otra forma es sintetizando bicarbonato. Este proceso se le llama síntesis de nuevo de bicarbonato, que muchas veces en la literatura y en sus libros lo van a encontrar como reabsorción de bicarbonato. ¿Ok? La reabsorción de bicarbonato, evidentemente cuando ustedes lo escuchan, cualquiera piensa que hay una reabsorción directa, ¿cierto? Desde el fluido tubular, propiamente en la nefrona, hacia la sangre. Pero en realidad no es que haya una reabsorción directa, sino en realidad el bicarbonato se resintetiza. Por eso que el término correcto, sensu estricto, es síntesis de nuevo de bicarbonato.
pero a veces, digamos que desde el punto de vista pedagógico, para entenderlo más rápido, simplemente decimos reabsorción de bicarbonato. Luego tenemos secreción de bicarbonato, que lo veremos por ejemplo en estados alcalóticos, que hay que eliminar la carga alcalina entonces, o otra forma de eliminación de la carga ácida, a través de sulfatos, fosfatos, ¿no? Recuerden de que toda la carga ácida, ¿de dónde proviene? Normalmente de la dieta, ¿cierto? La ingesta de carbohidratos, por ejemplo, ciclo de Krebs, que produce ácido pirúvico. Entonces todo ese cúmulo de ácidos orgánicos que normalmente se sintetizan endógenamente tienen que ser regulados tanto por el pulmón como por el riñón. Otra función será la eliminación de sustancias endógenas y exógenas. Dentro de lo que es endógenas está relacionada a esta quinta función que se llama eliminación de metabolitos proteicos. Por eso es que se refiere que el riñón es responsable de la eliminación de productos nitrogenados como la creatinina, ¿cierto? Entonces la eliminación de urea y de creatinina como productos nitrogenados que son justamente es una función a nivel renal. ¿Y cómo lo hace? A través del filtrado glomerular. Muy bien, también hay sustancias exógenas que evidentemente provienen ya desde el punto de vista de la farmacología y no solamente fármacos, sino lo que se denomina sustancias xenobióticas, que no producen ninguna producción energética. Y desde el punto de vista xenobiótico, muchos de ellos involucran fármacos, ¿no? Entonces todas esas sustancias que normalmente pueden ser provenientes incluso de la dieta o fármacos, como les digo, normalmente se pueden eliminar no solo por el hígado, sino también por el riñón. Luego tenemos la función endocrina. Fíjense que tiene que ver la endocrinología con el riñón. Bueno, uno es que actúa como órgano blanco. Por ejemplo, les recuerdo cuando realizamos la paratormona. ¿Se acuerdan de la paratormona? Sí. ¿Qué función tenía a nivel renal? Favorecía la eliminación de fósforo. De fósforo, de fosfatúrica. Muy bien, entonces la paratormona que se producía en la glándula paratiroides, justamente su órgano blanco era el riñón, ¿no? Las células tubulares proximales, justamente para favorecer o evitar la reabsorción de sodio acoplado a fósforo. O sea, como órgano blanco, por ejemplo la paratormona. Segundo, que lo que más se recuerda es síntesis de sustancias que tienen acción hormonal como la eritropoyetina. El proceso de eritropoiesis medular justamente requiere o necesita justamente la presencia de eritropoyetina y que se forma a nivel renal, ¿ya? A nivel de las células peritubulares. Entonces, si una persona tiene insuficiencia renal, ¿qué es lo que podría tener entonces? Anemia, ¿cierto? Y la anemia es de lo más frecuente cuando una persona tiene insuficiencia renal, así es que su capacidad de síntesis endógena de eritropoyetina es marcada. Tercero, por acción indirecta de una hormona, por ejemplo, cuando una persona está sometida o en estaciones frías, ¿qué es lo que hace la hormona tiroidea? Se incrementa su síntesis, ¿cierto? Porque requiere incremento compensatorio del metabolismo, yo lo he visto en endocrinología. Y la hormona tiroidea, desde el punto de vista funcional, incrementa también el gasto cardíaco. Y al incrementar el gasto cardíaco y la perfusión, también favorecerá la perfusión renal y la diuresis. Eso es un ejemplo de acción indirecta de una hormona. Séptimo, una función metabólica, por ejemplo, en la regulación del metabolismo de los carbohidratos o de la glucosa. ¿Qué relevancia tiene ahí el riñón? Que interviene en la neoglucogénesis. Ustedes cuando escuchan neoglucogénesis, evidentemente primero recuerdan al hígado, y está bien, porque más del 60% le corresponde esa función al hígado. Pero un porcentaje que le continúa en 20% justamente le corresponde al riñón, ¿ya? El riñón también tiene una capacidad de neoglucogénesis. Y lo último, que es lo que hay que dejar, lo cual no es que sea menos importante, pero sí que hay que recordar todas las otras funciones previas, es la formación de orina, ¿cierto? ¿Cuánto forma de orina el riñón por minuto? 1 mililitro, ¿ok? Si ustedes lo multiplican por los minutos que tiene el día, que son 1440, al final ahí llegan a los 1440 mililitros, o sea, casi 1,5 litros, ¿no? Por eso siempre que se les pregunta cuánto es la diuresis promedio de una persona, uno refiere como 1,5 litros, ¿ya? Muy bien, formación de orina. Todas estas funciones en cuanto al parénquima renal, entonces depende de estas tres características, de estos tres mecanismos. Uno de ellos es propiamente la
filtración, ¿cierto? Acá tienen la arteriola aferente, que siempre es un poquito de mayor diámetro que el eferente, por lo menos desde el punto de vista externo, interno es casi igual. Entonces, tienen la arteriola aferente y la arteriola eferente. Acá tienen el glomérulo y esto que se continúa acá, ¿qué representa? Tubo contorneado proximal. No, acá está el glomérulo y acá está lo que se filtra y lo que se filtra se dirige al túbulo, ¿cierto? Acá están los túbulos, acá están las células tubulares proximales si quieren, ¿ok? Y esto es lo que se encuentra el fluido tubular, ¿ok? Muy bien, entonces ¿qué cosa es esto? ¿Qué es lo que continúa la arteriola eferente? Histológicamente, la red capilar peritubular, ¿ya? Entonces, arteriola eferente, red capilar peritubular. Entonces, ¿qué fenómeno tenemos? Un mecanismo primero, filtración glomerular, ¿no? Fíjense que puede llegar hasta 180 litros al día, ¿ya? Entonces, el riñón puede casi depurar hasta más de 6 veces todo el volumen de sangre por día. ¿Y cuánto es el filtrado por minuto? Que es el término que uno siempre debe recordar en fisiología renal. Recuerden que en cada capítulo hay parámetros que ustedes nunca olvidarán, ¿no? En cardiología, el gasto cardíaco, ¿cierto? Ya saben qué parámetros influyen, etc. En respiratorio, si bien recordarán algunas leyes, nunca van a olvidar qué es la ventilación minuto, ¿cierto? O el volumen tidal, etc. Igual acá, ¿qué es lo que hay que recordar? ¿Cuánto es el valor normal del filtrado glomerular? ¿Ya? Ese es un parámetro muy importante en fisiología renal. ¿Y cuánto es ese filtrado glomerular? De 125 a 130 mililitros por minuto. Entonces aquí se filtra 125 a 130 mililitros por minuto. El otro proceso será el de reabsorción propiamente, que no es otra cosa que el paso desde el pool intratubular hacia el pool vascular, o lo contrario, que sería el proceso de secreción desde el pool vascular hacia el pool tubular, ¿cierto? En cambio, excreción es propiamente ya la eliminación de las sustancias en orina, y hay un término acá que se le refiere como masa excretada, que no es otra cosa que la concentración de un determinado soluto multiplicado por el volumen urinario un minuto. Esa es la definición de masa excretada, ¿ya? O sea, el soluto por el volumen urinario minuto en orina. Muy bien, un recuerdo anatómico. ¿Cuánto miden los riñones? 12 por 6 por 3, como siempre lo han encontrado, centímetros, como lo han encontrado en sus textos de anatomía y histología. Fíjense que el polo superior se encuentra en forma más adyacente o más cercanía a la línea medio vertebral, a diferencia del polo inferior, que tiene orientación, si ustedes ven que el eje cómo se inclina hacia afuera, ¿ok? Y lo que hay que recordar acá que es importante es cuál es su ubicación a nivel de la columna vertebral, ¿no? Se encuentra entre L11 y L12 hasta L2, L3, ¿ok? Digamos que entonces esta disposición oblicua hacia afuera es lo que se mide desde el polo superior hasta el inferior como 12 centímetros, diámetro longitudinal. ¿Por qué es importante tener en cuenta estos parámetros anatómicos? Porque en un momento yo puedo hacer una biopsia del riñón, puedo sacar una muestra de tejido, y para sacar esa muestra de tejido yo tengo que recordar mis reparos anatómicos, ¿no? Si el riñón no estuviera en esta posición y estuviera más bien más descendido, ¿cómo se llamaría eso? Tosis renal, ¿ya? O sea, pierde su ubicación ortotópica, como normalmente ustedes están viendo en esta figura. Muy bien, ¿cómo se fija anatómicamente el riñón? Uno es la prensa abdominal, o sea, toda la musculatura que ustedes recuerdan ya de anatomía, ¿cierto? El estuche de los rectos. Luego hay unas fascias, como la fascia de Zuckerman, tenemos la fascia de Toll y tenemos la propia celda renal, que como verán en las mujeres es más ancha pero es menos profunda, y en cambio en el hombre sí es más profunda pero es menos ancha. Luego la grasa perirenal y finalmente el hélio renal, o sea, por donde va el vaso y la arteria y la vena renal. Acá vemos lo mismo, fíjense, un corte transversal, acá tienen el riñón, ¿ok? Y esto que está viendo acá, que se presenta como una primera capa o fascia, justamente será la fascia perirenal, y lo que está por dentro de ella será la grasa perirenal entonces. Y la grasa que está por fuera de esta fascia será la grasa pararrenal. Entonces,
esta celda, que es lo que estamos viendo acá, donde está alojado el riñón, que contiene justamente esta grasa, también favorece su fijación, ¿ya? Pero no es de que haya una fijación así tácita, estricta, como la mayoría de los... No es que nuestro es que esté fijado hacia un meso, como ustedes pueden recordar algunas vísceras, sino esto está a nivel retroperitoneal. Y por el hecho de estar retroperitoneal, la fijación anatómica es todo lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces será el ilio, parte será la celda renal, ¿cierto? La celda renal, no se olviden, que es menos profunda en la mujer. ¿Y qué es lo que contiene la celda renal? Lo que contiene la celda renal es justamente la grasa peri y la grasa pararrenal. Esta grasa es importante porque es altamente metabólica. Entonces, grasas altamente metabólicas, por ejemplo, ustedes pueden recordar los panículos adiposos de Bichat, que justamente tenemos en la región mareolar, ¿cierto? Inframareolar. Entonces, cuando una persona se somete a dietas altamente hipocalóricas o está en un estado de desnutrición o emaciación, justamente se consumen las grasas que son más metabólicas en el organismo, y justamente una de ellas es las bolas de Bichat, otra de ellas será también la grasa pararrenal. Así que si se pierde esta grasa, se pierde la capacidad de fijación, y el riñón también tendrá una capacidad de tosis, ¿cierto? Una pérdida de su ubicación ortotópica. Muy bien, y la prensa abdominal, evidentemente lo estamos viendo desde la proyección de los rectos, que no se ve en esta diapositiva. Acá nuevamente están viendo ahí la fascia renal, ¿ok? Con la grasa peri y la grasa pararrenal, ¿ok? Y simplemente para... Acá se puede ver, fíjense, aquí en la fascia de Toll, ¿qué cosa es? No es otra cosa que una fascia de coalescencia, que justamente se encuentra como cuando se une propiamente el meso, y acá el meso que corresponde acá al colon adyacente al riñón, con esta otra capa. Entonces ahí se forma como una coalescencia entre estas dos capas, y esta coalescencia justamente le da una capacidad de fijación al riñón. Esa es la fascia de Toll. Muy bien, tiene también una circulación linfática, lo cual también va a explicar de que si hubiera alguna tumoración a nivel renal, esto también podría distribuirse por circulación linfática. Y tenemos una inervación, que esto sí es más elocuente, ¿no? La inervación es tanto, principalmente es inervación adrenérgica, y también tenemos inervación dopaminérgica. Pero la que principalmente es importante para entender la fisiología y las enfermedades es la inervación adrenérgica. La inervación adrenérgica, evidentemente, ¿de dónde depende? ¿Qué es lo que ustedes tratan de recordar acá? ¿Qué cadena? Simpática. La cadena simpática lumbar. Ya se han formado los troncos esplácnicos, y a partir de ahí simplemente se forma un plexo nervioso, y esa inervación simpática llega hasta el riñón. Muy bien, existe también una segmentación, fíjense que ya ustedes deben haberla visto en fisiología aplicada al superior, medio e inferior, pero desde el punto de vista clínico no tiene importancia, ¿ya? No hay una traducción clínica propiamente, ¿no? A lo mucho saber de que la segmentación arterial tiene un polo apical, y que si hubiera algún tipo de infarto, simplemente este infarto se corresponderá a todo ese trayecto, ¿no? Pero no es que tenga alguna importancia adicional. Muy bien, entonces la unidad funcional del riñón, ¿cuál es? Nefrona. La nefrona, ¿no? Acá está lo que yo les decía, recordar la función cortical y la función medular. Fíjense que justamente porque vemos estas pirámides de Malpighi así, de una coloración más hipercrómica, porque no es otra cosa que el conglomerado de los túbulos, ¿no? En este caso, ¿qué túbulos? El asa de Henle y el túbulo colector, ¿cierto? Y en cambio, lo que va a predominar en la corteza van a ser los glomérulos, ¿no? Eventualmente también habrán glomérulos en estas zonas, ¿cierto? Y se le llamarán glomérulos yuxtamedulares, por ejemplo acá en las pirámides de Bertin, ¿ok? Entre las de Malpighi. Pero principalmente se encuentran a nivel de la corteza. Muy bien, entonces, ¿la nefrona qué partes tiene? Bueno, ya hemos dicho que tiene un factor vascular, tiene un factor tubular, y tiene estructuras especiales dependientes del glomérulo, por ejemplo. Uno es que tenemos el aparato yuxtaglomerular, otro es la membrana de filtración glomerular, que sí depende del glomérulo, y otros tipos celulares. Muy bien, del factor vascular
ustedes saben de que la arteriola aferente se disemina como un ovillo, ¿cierto? Por eso le llaman el glomérulo, que más o menos se va a segmentar entre 50 capilares y luego nuevamente se agrupa como arteriola eferente. Entonces, del factor tubular, a ver, recordemos, ahí tenemos el glomérulo, la primera parte correspondiente al tubuli proximal en su parte contorneada, que tiene a su vez tres segmentos. Los segmentos altamente metabólicos serán los primeros dos, ¿cierto? Y el último segmento más bien será la pars recta, ¿ok? La pars recta del segmento tubular. Luego tenemos el asa de Henle, recuerdan el segmento descendente, delgado, y el segmento ascendente, delgado. ¿Qué particularidad tiene el segmento descendente, delgado del asa de Henle? ¿Qué es? ¿Qué es lo primero que tendrían que decir? Que es permeable al agua, ¿ok? Es permeable al agua. En cambio, el segmento ascendente es impermeable al agua. Y el segmento ascendente grueso de Henle más bien interviene en la reabsorción de algunos solutos, ¿cierto? Como la bomba 2-clorosodio de potasio. Luego tienen el segmento del túbulo distal, y fíjense cómo a este nivel hay una asociación entre el túbulo distal y ¿qué cosa? Y la arteriola aferente. Aferente. Hay una cercanía entre la arteriola aferente y el túbulo distal, ya vamos a ver por qué. Y luego tienen una zona, que es esta de acá, que está entre el túbulo distal y el túbulo colector, que se le denomina nefrón distal. ¿Ya? Esto es lo que sería el nefrón distal. Ya vamos a ver por qué hay una énfasis en establecer esta zona como nefrón distal. Y luego ya tiene lo que corresponderá propiamente al túbulo colector. ¿Ya? Tiene la parte propiamente de la corteza, ¿cierto? Y luego tienen la medular tanto externa como la medular interna. Muy bien, algunas constantes fisiológicas que hay que recordar. Por ejemplo, miren, ¿por qué está acá el corazón y por qué está el riñón aquí? ¿Por qué forman este binomio? Porque nosotros, ¿qué es lo que tenemos que entender? Tenemos que entender el filtrado glomerular, ¿cierto? Y el filtrado glomerular, ¿cuánto hemos dicho que es? 125 a 130 mililitros por minuto. Claro que lo podemos calcular por metro cuadrado de superficie corporal. Muy bien, entonces para poder entender este filtrado glomerular, cómo es que se llega a esos 130 mililitros, hay que entender previamente todos los valores que intervienen en la perfusión renal, ¿no? Entonces, ¿desde dónde parte esto? Parte desde el gasto cardíaco. Del gasto cardíaco, ¿cuánto le llega al riñón? ¿Cuánto es el gasto cardíaco? 5 a 6 litros por minuto, ¿cierto? ¿Y cuánto le llega al riñón de eso? La cuarta y la quinta parte del gasto cardíaco. O sea, ¿de cuánto estamos hablando? Aproximadamente de 1200 a 1500 mililitros por minuto. Muy bien, eso es lo que representa el flujo sanguíneo renal total. Pero fíjense de que hay otra variable, otra constante que denominamos flujo sanguíneo renal efectivo, por eso está con esta E. ¿Y cuánto es? Es el 85% de este flujo sanguíneo renal total. ¿Por qué existe esta terminología de flujo sanguíneo renal efectivo? Porque, ¿qué es lo que vamos a calcular finalmente? El filtrado glomerular, ¿cierto? ¿Y qué es lo que nos interesa? ¿Todo el volumen de sangre que le llega al riñón o solamente el volumen de sangre que le llega al glomérulo? Que le llega al glomérulo. Pero todo no le llega al glomérulo, ¿no? Una parte se va a la cápsula para obviamente su perfusión, otra parte se va al intersticio. ¿Cuánto es eso? 15%. Así que ¿cuánto va al glomérulo? El 85%. De ahí que hablamos entonces, o lo que nos interesa es del flujo sanguíneo renal efectivo, ¿ya? Que es el 85% del todo. Y de este flujo sanguíneo renal efectivo tendremos el flujo plasmático renal efectivo. Entonces, el flujo plasmático renal, justamente no hay que recordar otra cosa que ustedes cuando vieron el hematocrito, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la relación porcentual entre elementos formes, ¿cierto?
y por otro lado hay una relación porcentual del plasma, ¿ya? Entonces, por eso es que calculamos, ya que estamos hablando del flujo plasmático, el 60% del flujo sanguíneo renal efectivo. ¿Y por qué hablamos del plasma? Porque es lo único que nos interesa para el filtrado glomerular. Porque ¿qué cosa es lo que se va a filtrar de la sangre? Se va a filtrar el plasma, ¿ya? Recuerden, los elementos formes no se filtran, así que solamente vamos a filtrar el plasma. Muy bien, entonces, ¿de ese cuánto corresponde o cuánto es ese flujo plasmático renal? 600 a 650 mililitros por minuto. Muy bien, entonces, ¿qué significa? Que de estos 600 a 650 mililitros por minuto, yo solamente voy a filtrar ¿cuánto? Voy a filtrar 130 mililitros por minuto. De ese todo, la partecita ¿cuánto va a ser? 130 mililitros por minuto. Entonces, ¿cuánto representa 130 mililitros por minuto? Representa en realidad el 20%. Por eso es que surge este otro término que se llama fracción de filtración. O sea, ¿cuánto es el porcentaje de lo que se filtra en relación al todo? Por eso se expresa como porcentaje. ¿Cuánto es esa parte? 130. ¿Cuánto es el todo? 600 a 650. ¿Cuánto es entonces la fracción de filtración? De 16 al 20%. Eso significa que de toda la sangre, o propiamente dicho, del plasma que le llega al glomérulo, el 20% se filtra y el 80% sigue por la arteriola eferente. ¿Ok? El 20% de lo que se filtra. Muy bien, entonces de ahí es que vienen esos 130 mililitros por minuto como filtrado glomerular. Entonces, ¿qué pasaría si una persona tiene el corazón enfermo y no tiene buen gasto cardíaco? Entonces, en teoría, uno podría pensar de que va a reducirse el filtrado glomerular. Y hasta ahora está bien que lo piensen así, ¿ya? ¿Ok? Porque sí, hay una correspondencia, obviamente, lógico, ¿no? Si estoy viendo que depende del gasto cardíaco, del volumen de transfusión sanguínea, es lógico que si es menor, también tendría que afectarse el riñón, ¿no? Y muy bien, hay que incorporar ese concepto y luego lo vamos a ampliar. ¿Cuánto es la diuresis por día que dijimos? 1 mililitro por minuto, entonces al día 1440. Y hay otro concepto que se llama presión de filtración glomerular, que lo vamos a explicar después, y luego el concepto de clearance. En este caso lo van a considerar de forma equivalente a depuración. ¿Qué cosa es clearance? Es la cantidad de volumen plasmático que requiere una sustancia para que se pueda eliminar en la orina en una unidad de tiempo. Esto lo van a ver mejor, el concepto de clearance, con el doctor Velázquez, porque él les va a explicar sobre la filtración glomerular. Cuando uno quiere valorar la filtración glomerular, ¿qué es lo que se le solicita a las personas o a los pacientes? Una prueba que se llama depuración de creatinina. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que busca esa prueba? Ver cuánto de creatinina se puede eliminar o depurar del organismo en la orina. Por eso que fíjense, ¿cuál es el concepto de clearance? ¿Cuánto es el volumen plasmático que se requiere para que una sustancia, que puede ser la creatinina, por ejemplo, se puede eliminar en la orina en 1 minuto? ¿Ya? Por eso ese es el concepto de clearance. En condiciones normales fisiológicas, la depuración de creatinina, que justamente valora cuánto es el filtrado glomerular, ¿cuánto será? 130, ¿no? Si justamente estoy haciendo una prueba para ver si el filtrado de esa persona es normal, se supone que el resultado debería ser 130, ¿no? Como justamente ocurre con la creatinina. El volumen plasmático que requiere para que se elimine creatinina en orina justamente es 130 mililitros por minuto. Muy bien, acá está el concepto de la presión de filtración glomerular. A ver, fíjense, acá está el glomérulo, arteriola eferente, red capilar peritubular, ¿ok? Procesos de reabsorción y secreción, listo. Entonces, el filtrado glomerular, ¿cuánto hemos dicho que es? 130 mililitros por minuto. Para que se produzca el filtrado
Hemos dicho que depende de la perfusión, ¿cierto? Pero desde el punto de vista, existe una ecuación que se denomina presión de filtrado glomerular. Para que se produzca el filtrado, evidentemente tiene que haber una determinada presión. La presión para que se produzca el filtrado, ¿será positiva o negativa? Tiene que ser, obviamente, positiva, ¿cierto? Muy bien, entonces esta presión para que se produzca el filtrado tiene que ser positiva. Y en efecto, fíjense, la presión de filtrado glomerular es igual a la presión hidrostática menos la presión oncótica más la intracapsular de Pou. A ver, veamos. La presión hidrostática, ¿de qué depende? De la presión arterial sistémica, ¿cierto? Ustedes tienen una presión arterial como consecuencia del volumen de eyección del gasto cardíaco, ¿cierto? Tienen una presión arterial sistólica y esa presión arterial va a continuar por todo el árbol arterial hasta que llegue a los capilares, ¿cierto? Entonces, esta presión que está llegando acá a la arteriola aferente en realidad debiera de corresponderse con la presión capilar. Pero el riñón tiene una particularidad, que si bien esa presión debiera corresponderse a la presión capilar de cualquier capilar del organismo, el riñón tiene la particularidad de que tiene una presión hidrostática alta, a diferencia de otros capilares, por ejemplo el capilar de la musculatura estriada, etc. Entonces la presión hidrostática capilar propiamente del riñón es alta. 50 va a encontrar en otra literatura hasta 70 milímetros de mercurio. Entonces, primera condición, que la presión hidrostática del riñón es alta. ¿Y esta presión hidrostática a qué se va a enfrentar? Uno, a la presión oncótica, ¿cierto? Que es 25 milímetros hasta 30 milímetros de mercurio, y la presión intracapsular de Bowman, que es propiamente lo relacionado al tejido, a la presión tisular o del intersticio. Entonces, ¿la diferencia cuánto va a salir aquí? Es una diferencia positiva, ¿cierto? Por lo tanto, la presión de filtrado glomerular en este caso es positiva. Pero fíjense que la misma ecuación, o sea, la diferencia entre la hidrostática versus la suma de la oncótica y la intracapsular de Bowman o intersticial, me sirve también para explicar el proceso de reabsorción. ¿Por qué? Fíjense, estos circulitos que ustedes están viendo acá representa a la presión, a la albúmina. Y la albúmina es la principal proteína del plasma, ¿cierto? Entonces la principal proteína del plasma, que es la albúmina, determina la presión oncótica, polidosmótica. ¿Qué tiene que ver esto con la capacidad de reabsorción? Fíjense, si nosotros aplicamos la fórmula a este nivel, fíjense que acá evidentemente la presión hidrostática capilaria sí será muchísimo menor, ¿cierto? Ha continuado ya todo el riego arterial y se ha reducido su presión. ¿Y esto a qué se va a poner? Se va a poner igual a la presión tisular, en este caso también es menor a comparación del glomérulo, y se va a poner a la presión oncótica. Acá la principal diferencia es de que la presión oncótica a este nivel, fíjense que es mayor que a este otro nivel. ¿Por qué la presión oncótica es mayor acá? Porque fíjense, ¿qué es lo que ha sucedido acá? Ha sucedido el proceso de filtrado glomerular. Entonces, al filtrarse, ¿qué es lo que se está filtrando? Se está filtrando, ¿qué cosa? Se filtra el plasma, ¿cierto? ¿Y qué cosa se filtra del plasma? ¿Qué se filtra del plasma? Se filtra las moléculas pequeñas. ¿Cuáles son? Agua y electrolitos. ¿Ya? Eso es lo que se filtra, agua y electrolitos. Si yo estoy filtrando agua, entonces ¿qué es lo que va a pasar a este nivel? Se va a concentrar. ¿Qué es lo que se va a concentrar? La albúmina, porque la albúmina no se filtra, porque es una proteína. Y por lo tanto, encontraré aquí mayor concentración de albúmina. Y en consecuencia, mayor presión oncótica, que favorece la retención de agua. Y por lo tanto, eso favorece la reabsorción, porque si comparamos la fórmula a este nivel, vamos a encontrar que ahora la fórmula dará un resultado negativo, o sea, favorecerá la reabsorción. Listo. En conclusión, ¿qué es lo que se filtra entonces? Se filtra, para que ya fijen de una vez, se filtra todo, menos proteínas y elementos fórmicos. ¿Qué se filtra de la sangre? Se filtra todo.
Todo es todo. Si yo les pregunto, ¿se filtra el bicarbonato? ¿Qué van a decir? Sí. Todo lo que les pregunten, ustedes van a decir sí. Excepto proteínas, ¿cierto? La albúmina, la principal, y elementos forros, ¿no? Se va a filtrar leucocitos, eritrocitos, y todo el resto que está contenido en el plasma, que es agua y electrolitos, etcétera, solutos, etcétera, todo se va a filtrar. No significa de que todo se va a eliminar en orina, sino gran parte de estos solutos se van a reabsorber, ¿cierto? Muy bien. Muy bien, entonces fíjense, la característica del filtrado glomerular, ya hemos dicho que las presiones hidrostáticas, fíjense, acá se lo han puesto más altas como también son, 60 hasta 70 milímetros de mercurio. Hay varios tipos de nefrona, ¿ya? Hay un balance entre ellas, hay algunas que hay una buena proporción entre glomérulo y túbulo, hay algunas en las que no, en las que hay buena relación porcentual entre glomérulo, pero el túbulo no, y por lo tanto predomina la capacidad de filtración y no la de reabsorción. O al revés, en la que los glomérulos son pequeños, pero tienen túbulos adecuados y predominará la capacidad de reabsorción. Hay diferentes tipos de disposición histológica. Hay nefronas corticales, que son las más predominantes, de 7 veces a 1 en relación a las yuxtamedulares o yuxtaglomerulares, como también le denominan. Hay un elevado flujo sanguíneo renal, ¿cierto? ¿Ya? Esto estamos diciendo que interviene en el filtrado glomerular porque el riñón recibe la cuarta y la quinta parte del gasto cardíaco, ¿cierto? Entonces, eso significa que tiene una perfusión alta. Y esta elevada perfusión renal, fíjense que ¿dónde predomina? Principalmente en la... ¿Dónde va a predominar? Se tiene que cumplir su capacidad de filtración. Necesariamente tiene que tener mayor perfusión la corteza, ¿cierto? Tiene que tener principalmente mayor perfusión la corteza y luego será la médula. Además que la arteriola aferente llega hasta donde está el glomérulo, que es en la corteza, ¿cierto? Así que es lógico también. Entonces, hay mayor flujo sanguíneo renal, donde justamente más se requiere además su metabolismo, su capacidad oxidativa, y es en la corteza. Y hay diferencias entre la arteriola aferente y deferente que intervienen en el filtrado glomerular. Muy bien, nuevamente la nefrona cortical, ¿cierto? O sea, donde tiene propiamente el glomérulo a nivel de la corteza, ¿okay? Y vemos que el túbulo normalmente no se extiende hasta las regiones medulares, y en cambio el yuxtaglomerular sí se puede extender hasta esa zona. Fíjense cuál es la razón por la que el riñón justamente tiene esas presiones hidrostáticas incrementadas. Justamente se debe a su capacidad de distribución del árbol arterial renal. Normalmente, cuando ustedes ven la distribución anatómica de la circulación, en algunas ocasiones ustedes pueden ver que el nacimiento de las arterias se puede encontrar en ángulos de 90 grados, o el ostium se puede disponer en ángulos de 90 grados, pero fíjense que acá eso nunca ocurre a nivel de la diversificación de las arterias renales, en la que no se da una angulación de 90 grados. ¿Okay? Entonces, ¿esto qué va a permitir? Que, por ejemplo, si viene la circulación por este nivel, se mantengan unas presiones hidrostáticas elevadas. Y esto sucederá hasta que llega la arteriola aferente. Entonces, acá tienen las arterias renales, las interlobales, luego las interlobuliares, las arciformes, hasta las arteriolas aferentes. Muy bien. La membrana de filtración glomerular, solo para recordarles de que está constituida por 3 principales capas. Lo que estamos viendo acá en el glomérulo, por ejemplo, lo que va más externo, ¿qué será? Esto de acá, ¿y esto qué cosa es? El podocito, ¿cierto? Con sus proyecciones que son los pedícelos podocitarios, y por lo tanto todo esto se corresponderá ¿a qué? A la capa externa. ¿Y la más interna qué será? La que estamos viendo acá, y estará constituida ¿por quién? Por el endotelio, que es fenestrado. Entonces lo vemos acá, fíjense, en un corte, en una microscopía. Esto representaría esas fenestras propiamente a nivel, acá tenemos las fenestras que representan propiamente el endotelio, que es esta capa interna, acá está la circulación sanguínea, y acá la capa externa estaría dada por las proyecciones de los pedícelos podocitarios. La capa interpuesta entre el endotelio y el podocito está propiamente constituida por la membrana basal propiamente dicha. ¿Ya? Listo.
Entonces, ¿qué cosa es lo que se filtra? Hemos dicho todo menos elementos formes y proteínas. ¿Y por qué? Fíjense, porque uno depende del diámetro molecular. En general se pueden filtrar las moléculas que midan menos de 18 angstrom. ¿Y cuánto mide el agua? 1. La urea es bien pequeña, 1.6. La glucosa también pequeña, 3.6. Por eso se filtra. ¿Cuánto de la glucosa se filtra? El 100%. Se filtra todo. Muy bien. Electrolitos, sodio, ¿cuánto se filtra? Se filtra todo, es una molécula pequeña. En cambio, la albúmina, o otras proteínas como las inmunoglobulinas, ¿se van a filtrar? No, por varias razones. Una de las razones es su diámetro. Fíjense que el diámetro es de 35 angstrom. ¿Y cuánto hemos dicho se acepta? Hasta 18 angstrom. Otro es su peso molecular. Normalmente se acepta las sustancias que pesen menos de 10.000 daltons. ¿En cuánto pesa la albúmina? 65.000 a 70.000 daltons. Y la otra razón por la que no se va a filtrar es por su carga. La carga eléctrica de la albúmina es negativa. Las proteínas tienen carga negativa. Por lo tanto, la membrana basal, que también tiene carga negativa, evita el paso de dichas moléculas. Muy bien, miren, otra característica del filtrado glomerular es el aparato juxtaglomerular. Muy bien, ¿quién forma el aparato juxtaglomerular? ¿Quién forma el aparato juxtaglomerular? Ahí lo están viendo. Acá tienen el glomérulo. Esto que está acá es la arteriola aferente y esto que está acá es la arteriola eferente. Recuerden que cuando estábamos recordando la distribución del túbulo distal, fíjense que acá el túbulo distal, ¿cómo se estaba acoplando aquí? A la arteriola aferente. Entonces, ¿qué relación tendrá en cuanto a aparato juxtaglomerular? Miren, ¿quién es este? Este es el túbulo distal. En su segmento distal, las células del túbulo distal se conglomeran entre sí, se vuelven más densas, por eso se les llama mácula densa. Y a este nivel hay una comunicación entre estas células que servirían como receptores sensibles a unos determinados cambios de la luz tubular con las células que estamos viendo acá. ¿Qué células son estas? Las células juxtaglomerulares. Y las células juxtaglomerulares, a su vez, ¿con quién están en comunicación? Con la arteriola aferente. Por eso, cuando se les pregunta quiénes forman el aparato juxtaglomerular, ¿a quién tenemos? Arteriola aferente y a las células juxtaglomerulares. También forma parte de la mácula densa, pero principalmente está relacionado con la arteriola aferente y las células juxtaglomerulares. ¿Y qué funciones tienen? 1, el feedback tubulo-glomerular, y 2, liberación de renina. A ver, ¿por qué se va a liberar renina? ¿Dónde se libera la renina? Justamente en el aparato juxtaglomerular, gracias a las células juxtaglomerulares, que son las que contienen renina. Entonces, ¿la renina para qué sirve? Para participar en el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que ya hemos dicho que sirve para reabsorber agua y sodio. Muy bien, entonces vamos a los ejemplos. Si una persona está deshidratada, ¿cierto? Pierde agua, pero también pierde sal, pierde sodio, electrolitos. Entonces, cuando una persona está deshidratada o está sometida a la hipovolemia, por ejemplo, por pérdida de volumen, entonces esa pérdida de volumen va a ser reconocida a nivel renal, porque a nivel renal habrá menor perfusión, ¿cierto? Porque está perdiendo agua y está perdiendo electrolitos. Entonces, esa menor perfusión, que justamente se va a filtrar y va a llegar hasta el túbulo distal, ¿dónde se va a censar? En la mácula densa. Entonces, en la mácula densa se va a censar una menor concentración de sal, ¿cierto? Entonces, al censarse menor concentración de sal en la mácula densa, eso va a favorecer la liberación de renina a nivel de las células juxtaglomerulares, del aparato juxtaglomerular. ¿Para qué? Para favorecer la activación del RAS,
o sea, del sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Ok? Listo. ¿Y el feedback tubulo-glomerular? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste el feedback tubulo-glomerular? A ver, cuando yo les dije al comienzo, si la persona, por ejemplo, tiene menos sangre en el cuerpo, entonces el corazón va a contraerse con menos fuerza, ¿cierto? Y entonces el volumen de sangre que inyecta el corazón también será menor. Entonces, en teoría, tendría que llegar menos sangre al riñón, ¿cierto? Si llega menos sangre al riñón, entonces ¿cómo debería estar el filtrado glomerular? Debería estar disminuido, ¿cierto? Si hacemos un pensamiento lógico lineal, debiera estar así. Sin embargo, el riñón también se defiende, de tal forma de que si se reduce la volemia, rápidamente no se va a reducir el filtrado glomerular. Recuerden que el filtrado glomerular es importante, ¿por qué? Porque justamente al filtrar agua, electrolitos, al filtrar productos nitrogenados, ¿qué es lo que está evitando? Que se retengan productos nitrogenados, ¿cierto? Está favoreciendo la homeostasis del extracelular de agua y electrolitos, porque justamente es ahí donde se filtra. Entonces el riñón no es de que pierde su función rápidamente de filtración, tiene mecanismos compensatorios. Uno de esos mecanismos compensatorios es el feedback túbulo-glomerular. Entonces, ¿por qué es túbulo-glomerular? Porque interacciona el túbuli, en este caso el túbuli distal con la mácula densa, e interviene también el glomérulo en cuanto a su filtrado. Entonces, en el mismo ejemplo, si la persona estuviera con hipovolemia o deshidratación, por ejemplo, tiene una diarrea, perdió agua y electrolitos, entonces, ¿dónde se va a censar eso? ¿Estamos diciendo? En la mácula densa. ¿Cómo debiera estar la perfusión en la arteriola aferente? Efectivamente, reducida y el filtrado reducido. ¿Pero qué es lo que va a hacer entonces, gracias al mecanismo de feedback tubulo-glomerular? La mácula densa va a favorecer la síntesis de una sustancia vasoactiva que es la prostaglandina E2. ¿Y la prostaglandina E2 dónde va a interaccionar? En la arteriola aferente. ¿Y qué es lo que va a producir? Vasodilatación. La vasodilatación de la arteriola aferente, ¿con qué fin se hace? Para evitar la caída del filtrado glomerular. ¿Está claro? Listo. Entonces, en eso consiste el feedback tubulo-glomerular. Menor llegada de sal, de volumen, de agua a nivel de la mácula densa, que va a condicionar una vasodilatación compensatoria de la arteriola aferente. ¿Cómo lo hace? A través de la prostaglandina E2. ¿De quién corresponde esa función? Del feedback tubulo-glomerular, que es del aparato yuxtaglomerular. Por eso es que el aparato yuxtaglomerular está formado también por la arteriola aferente. Listo. Nunca se va a olvidar. Muy bien. Otra característica que interviene en la regulación del filtrado glomerular es la autorregulación del flujo sanguíneo renal. Miren, ahí tienen la arteriola aferente y la arteriola eferente, ¿cierto? Muy bien. Dentro del glomérulo tiene que haber una presión, ya hemos dicho. En este caso una presión intraglomerular que va a intervenir en el filtrado. ¿Qué pasará en este caso? Fíjense en el ejemplo A. ¿Qué es lo que estamos viendo? Una vasoconstricción de la arteriola aferente. Si se vasoconstriñe la arteriola aferente, ¿qué es lo que está pasando? Habrá menor perfusión. ¿Y cómo estará la presión en el glomérulo? Disminuida. Por lo tanto, ¿cómo estará el filtrado glomerular? Disminuido. ¿Está claro? Fácil, ¿no? Ya. En el ejemplo B, ¿qué se está produciendo? Una vasoconstricción de la arteriola eferente. Entonces, en este caso, ingresa, pero no egresa. Entonces, si no egresa, por la vasoconstricción de la arteriola eferente, ¿qué es lo que producirá en la presión intraglomerular? Un incremento de la presión intraglomerular. Y por lo tanto, este incremento de la presión intraglomerular incrementará el filtrado glomerular. ¿Cierto? Muy bien. Veamos acá. ¿Qué es lo que está pasando? La arteriola eferente ahora se está vasodilatando. Entonces, si se vasodilata,
entonces el egreso será mayor al ingreso, ¿cierto? Y más aún si la arteriol aferente se vasoconstriñe un poquito. Entonces, pero centrémonos en la arteriol eferente, que con mencionar esto basta en el ejemplo. Si se vasodilata la arteriol eferente, ¿cómo estará la presión intraglomerular? Disminuida, ¿cierto? Y si disminuye, ¿cómo estará el filtrado glomerular? Disminuido. Y finalmente, si se vasodilata la arteriol aferente, la presión intraglomerular aumenta y el filtrado glomerular aumenta también. Por ejemplo, cuando la persona decíamos que estaba en deshidratación, mecanismo compensatorio de filtrado glomerular, ¿cuál será? A, B, C o D. D, ¿cierto? El D es el mecanismo compensatorio gracias al feedback tubulo glomerular por vasodilatación de la arteriol eferente por la prostalamina de 2, ¿cierto? Muy bien. Pero ojo, que el riñón, si bien tiene su capacidad de compensar y evitar en un comienzo que el filtrado glomerular se reduzca, llegará el momento en el que el riñón también se sacrifique. Ejemplo, si una persona tiene ya una hemorragia severa o pierde mucho volumen, sigue en constante diarrea, entonces puede llegar hasta el choque, ¿cierto? Entonces, si una persona está en choque, ¿qué es lo que va a pasar con el organismo? El organismo siempre tiene que conservar la perfusión y la volemia de los órganos nobles. ¿Cuáles son? El cerebro y el corazón, o sea, la perfusión coronaria. ¿Y a quién va a sacrificar? En ese momento, ahí sí, sacrifica al riñón. ¿Por qué? Porque sabe que el riñón tiene capacidad de regeneración tubular. El riñón se puede regenerar y puede recuperar su función. Por esa razón es de que sí se puede someter a isquemia. Entonces fíjense, si la persona ya tiene un estado de pérdida importante de volumen, como se puede ver ya en un estado de choque, ¿dónde se encontrará? ¿En el A, en el B, en el C, en el D? ¿Dónde habrá menor volumen? En el A, ¿cierto? En el A hay menor volumen sanguíneo, menor presión del glomérulo y el filtrado glomerular cae. Listo. Y iremos explicando un poco más. Muy bien, entonces, flujo sanguíneo renal, a ver, nuevamente para enfatizar, es mayor en la corteza, ¿cierto? Recuerden que el túbulo proximal es altamente metabólico y tiene gran número de mitocondrias. ¿Dónde hay más mitocondrias? En los segmentos tubulares proximales, justamente, que están adyacentes a la corteza. Muy bien, luego tienen el flujo sanguíneo renal medular, en la que es menor, ya saben cuánto es el filtrado glomerular o cuánto puede filtrar hasta el día. ¿Y qué cosa es la fracción de filtración? ¿Qué es la fracción de filtración? Matemáticamente la relación porcentual entre el filtrado glomerular y flujo plasmático renal, pero de eso nadie se va a acordar, ¿cierto? ¿No? ¿Qué cosa es la fracción de filtración? ¿Qué porcentaje de todo se está filtrando? Nada más, en relación al plasma, evidentemente. Muy bien, y ya tienen ahí la arborización del circuito arterial renal, que justamente justifica sus presiones hidrostáticas elevadas. Así como hay mayor perfusión en la corteza, habrá mayor oxigenación en la corteza. Fíjense que es mayor acá en comparación a la médula o los segmentos tubulares. Muy bien, y la autorregulación del flujo sanguíneo renal es justamente estos mecanismos que hemos estado diciendo, que puede variar según diferentes estímulos, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona... esto, por ejemplo, se aplica en el caso de cuando la persona ya está sometida en el estado de choque. Cuando la persona está sometida en choque, ¿qué ha perdido? Volumen, sangre, etc. ¿Cómo está? Pálida, fría, ¿cierto? ¿Por qué está pálida y por qué está fría? Porque ha habido una liberación compensatoria del sistema nervioso adrenérgico, que ha generado vasoconstricción periférica. ¿Por qué genera vasoconstricción periférica? Evidentemente hay que reducir la perfusión del órgano más grande de la economía, que es la piel, ¿cierto? Para derivarlo a otras áreas. Y no solamente de la piel, sino también lo haremos lo mismo con el riñón. Entonces, ¿quién es esa sustancia
que se está liberando, justamente mediado por el sistema nervioso simpático. Por eso ustedes están encontrando acá que el flujo sanguíneo renal y el filtrado glomerular está reducido. Hay otras sustancias vasoconstrictoras, claro, como la angiotensina 2, que a nivel de la arteriola aferente también generará este efecto, ¿no? Hay sustancias vasodilatadoras, ¿sí? En el caso de la prostaglandina 2, ya hemos dicho que más bien incrementa el flujo sanguíneo renal, y otras como el óxido nítrico y la bradicina. Muy bien, entonces, ¿qué cosa es la autorregulación renal? La autorregulación renal, fíjese que también cuando lo hablamos propiamente como tal, se puede hablar cuando se compara dos variables. Uno, el filtrado glomerular, y dos, la presión arterial sistémica. A ver, aplicando el mismo ejemplo o la misma lógica. Acá tiene la presión arterial de la persona, fíjense. 50, 100, 150, etc. Cuando yo tengo mayor presión arterial, y acá hemos de decir que el filtrado glomerular, gracias a la presión del filtrado glomerular, depende de la presión hidrostática, ¿cierto? Entonces, si la presión arterial sistémica está aumentada, en teoría, ¿cómo debería estar el filtrado? Aumentado. También debería estar aumentado. O si la persona tiene hipotensión, ¿cómo debería estar el filtrado? Disminuido porque el filtrado depende de una determinada presión de filtración glomerular, y eso a su vez de la hidrostática. Pero fíjese, ¿esto realmente será así? Nuevamente volvemos a la misma capacidad de autorregulación renal. En este caso, la autorregulación renal se refiere, fíjense, a la homeostasis o el mantenimiento del filtrado glomerular, que es lo que estamos viendo acá en esta línea, a pesar de los diferentes cambios de la presión arterial. Por ejemplo, cuando ya la persona está hipertensa, o sea, cuando tiene más de 140 milímetros de mercurio, ¿cómo debería estar el filtrado glomerular? Aumentado, ¿no? Pero fíjense cómo el filtrado glomerular se mantiene. O, en su defecto, cuando la presión arterial ya la persona tiene hipotensión sistólica, o sea, la presión es menos de 90, ¿cómo debería estar el filtrado? Reducido. Pero ¿cómo está? Aún se mantiene todavía. Entonces, ¿por qué se mantiene? Gracias a la capacidad de autorregulación renal. Cuando la presión está incrementándose, ¿qué es lo que tiene que hacer la arteriola aferente? Se tiene que vasoconstricción. Y gracias a la vasoconstricción se mantendrá entonces el filtrado glomerular. O cuando la persona tiene una reducción de la presión arterial sistémica, ¿qué es lo que hará la arteriola aferente? Se vasodilata. ¿Gracias a quién? A la prostaglandina 2. Y por lo tanto se mantiene el filtrado glomerular. Entonces, mantener el filtrado glomerular a expensas de la presión arterial sistémica es la capacidad de autorregulación renal, pero tiene un límite. ¿Cuál es ese límite? Cuando la presión arterial se encuentra por encima de 160 milímetros de mercurio, o cuando es menos de 60 milímetros de mercurio. Cuando es menos de 60, ya definitivamente se supera la capacidad de autorregulación renal y el filtrado glomerular cae. O cuando es más de 160, a pesar de la vasoconstricción de la arteriola aferente, el filtrado glomerular aumenta. ¿Ya? Entonces sí, ya se produce un daño ahí. Muy bien, a ver, entonces para terminar esta parte, fíjense en el caso de un choque. En el caso de un choque, ¿qué es lo que se está reduciendo? El volumen circulante efectivo, o sea, el que también perfunde a nivel renal. Muy bien, entonces, ¿cómo estará la presión en la arteriola aferente? Estará reducida, ¿cierto? La presión hidrostática, ¿cómo estará? Reducida, la presión glomerular estará reducida y el filtrado glomerular estará reducido, ¿no? Como consecuencia de la hipovolemia. Si llega a menor concentración de sal a la mácula densa, ¿qué es lo que se va a producir? El feedback tubuloglomerular. ¿Qué es lo que va a tender? ¿Tiende a qué? A vasodilatar la arteriola aferente. ¿Para qué? Para evitar el filtrado, la caída del filtrado glomerular, ¿cierto? Pero fíjense que también hay otro proceso que no lo hemos mencionado, que es este que está ocurriendo en la arteriola deferente. ¿Qué pasa con la arteriola deferente? Inicialmente se está vasoconstriñendo. Si se vasoconstriñe la arteriola deferente, ¿qué hemos dicho que pasa con la presión intraglomerular? Aumenta. Y el filtrado glomerular también debería de aumentar. O sea, también busca un fin compensatorio la vasoconstricción de la arteriola deferente. ¿Y por qué vasoconstriñe?
Porque el feedback glomerular es una función ¿de quién? Del aparato yuxtaglomerular. Y el aparato yuxtaglomerular también tenía otra función. ¿Cuál era? La liberación de renina. Entonces, en efecto, menor concentración de sal en la mácula densa, eso favorece la liberación de renina. Y la renina finalmente, ¿qué es lo que va a producir? Angiotensina 2. Y la angiotensina 2 es la responsable inicialmente de la vasoconstricción de la arteriola eferente. Incluso también otro responsable de la vasoconstricción de la arteriola eferente también será el mismo sistema nervioso simpático, porque existen receptores adrenérgicos a nivel de la arteriola eferente. Y esto al final generaría una compensación del filtrado glomerular. Además que la angiotensina 2 va a favorecer la formación de aldosterona y eso va a favorecer la reabsorción de agua y de sodio. Fíjense de que cuando la persona tiene hipovolemia, ¿a quién activa también? Al sistema simpático. Y el sistema simpático, ¿qué tiene que ver con la renina? Si ustedes fueron observadores, cuando ustedes miraron acá el dibujo del aparato yuxtaglomerular, en el aparato yuxtaglomerular, fíjense, ¿qué son estas células? ¿Y esto qué es? Es un nervio, es el nervio simpático, que en este caso tiene receptores terminales beta 1 adrenérgicos. ¿Eso qué significa? Que la liberación de renina también puede ser mediada por el sistema nervioso simpático. Por eso es que acá, cuando la persona ya tiene shock, estamos refiriendo que como consecuencia de la actividad simpática y de la inervación beta-1 adrenérgica también se favorece la liberación de renina. Y para complementar esto lo que ya decíamos, que también acá la vasoconstricción ocurrirá en la arteriola eferente. Esto sería si la persona estuviera en una etapa inicial de pérdida de volumen. Pero ¿qué pasaría si el choque ya continúa? La persona, por ejemplo, no la llevan en emergencia, si no se queda ahí perdiendo volumen o sangre, no le restituyen, entonces el shock se agrava, ¿cierto? Entonces, cuando hay agravación, finalmente se va a producir mayor hipovolemia y llega el momento en que el sistema simpático ya decide evitar o reducir la perfusión del riñón. Ahí es cuando se va a producir la vasoconstricción de la arteriola aferente. Si hay más hipovolemia, se vasoconstriñe la arteriola aferente. Y para terminar este circuito del choque, no hay que olvidar de que cuando hay hipovolemia, eso también se va a censar ¿en dónde? En el hipotálamo, y eso va a favorecer la liberación de la hormona antidiurética para reabsorber agua. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué cosa es el test de paraminopurato? Ya este es otro tema. Me ayuda a establecer el flujo plasmático renal. Esto, por si acaso, solamente tiene un contexto de aprendizaje propiamente en fisiología renal o experimental. Esto no tiene trascendencia clínica o laboratorial. Entonces, pero sí es, hasta el momento todavía se siguen haciendo preguntas del test de paraminopurato cuando ustedes, por ejemplo, van a postular a sus exámenes de residentado, etc. Por eso todavía lo colocamos. Entonces, el test de paraminopurato, fíjense que me permite el cálculo del flujo sanguíneo renal o del flujo plasmático renal a dosis reducidas, pero a dosis mayores me permite establecer la función tubular de la secreción. Lo que clásicamente se tiende a preguntar del test de paraminopurato es su primera función, o sea esta, que a dosis menores se asocia el cálculo de flujo sanguíneo renal y flujo plasmático renal. A dosis menores, entonces interviene para poder estimar yo, acá tengo el paraminopurato y me permite saber cuánto se está perfundiendo propiamente el glomérulo. Y a dosis mayores, no solamente me permite saber esto, sino también la secreción tubular. Esto simplemente se calcula a través de estas fórmulas para poder obtener mi objetivo final, que es el flujo sanguíneo renal. Entonces, para poder calcular esto, yo atravieso todas estas fórmulas, que en realidad ahorita solo se las voy a dejar para que lo revisen. Lo que sí deben de considerar de esta diapositiva es cuando ya vean la clase con el doctor Velázquez. Cuando el doctor Velázquez les hable de depuración, la depuración solo obedece a una fórmula. ¿Cuál es esa fórmula? El U, el B y el P. El UVP. Y con esa fórmula yo calculo la depuración de cualquier soluto.
Entonces U, ¿qué es? Concentración urinaria, B es volumen urinario y P es concentración plasmática. Acá también estoy calculando el VP para calcular el flujo plasmático. Pero hay que entender primero bien cuál es el concepto de VP, eso lo van a ver después. Y esto de acá son las fórmulas para calcular a mayores dosis la capacidad de secreción tubular. Esto de acá no es otra cosa que, ¿qué cosa era? La concentración urinaria de un soluto multiplicado por su volumen urinario minuto. Lo dijimos al comienzo, era masa excretada. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Que la masa excretada es igual a lo que se filtra más lo que se secreta. Lo cual es lógico. Lo que está en orina es equivalente a lo que se filtró más lo que se secretó. Entonces, a partir de esta denominación lógica, simplemente calcularemos finalmente la tasa de secreción del paraminoidrato. Muy bien, esa es la primera parte.